Yo soy Cecilia Armitano, soy curadora de exposiciones, museóloga y bueno, he trabajado mucho en los museos y desde el 98 trabajo como curadora independiente. Bueno, hablarles de Oviedo para mí fue el encuentro con el arte, con un artista, con un ser aparentemente simple, pero con una mente compleja, con un mundo maravilloso que nos ofreció imágenes insondables. Era una persona que conmigo hablaba poco. Cuando hablamos sobre arte hablamos sobre todo de técnica. Era una persona sorprendente. El artista que yo conocí en 1998 era un artista ya consagrado que tenía una obra decantada, una obra asentada ya en su país y en el panorama latinoamericano del arte. Yo tuve la suerte, fui a vivir a la República Dominicana y la Embajada de Francia abría sus nuevos espacios expositivos en la Casa Colonial, que perteneció a Hernán Cortés, recientemente restaurada. Y para abrir esos espacios expositivos pensamos en una obra de Ramón Oviedo. Y yo hice esa curaduría, fue lo que me permitió conocer a ese gran maestro y conocer el medio cultural dominicano. La obra de Oviedo en ese momento era una obra ya libre, una obra que nos ofrecía una nueva abstracción, una obra que estaba en plena capacidad de sus dominios técnicos y que comenzaba a profundizar en nuevas temáticas. Era una obra que ya se había desprendido de narrativas y relatos que lo ocuparon en los territorios del mestizaje que él trabajó cuando su periodo de compromiso político y social. Unos cambios que ya veíamos, ya adivinábamos en los años 70 y 80 con su periodo de metamorfosis. Esa obra, a veces incomprendida por muchos, tendríamos que aproximarnos a ellas de una manera bien diferente. En todo caso, esa obra, además de presentarlas en la Embajada de Francia, fue una exposición muy equilibrada, que presentaba obra inédita en su mayoría, que fue muy bien recibida por los críticos dominicanos. Al año siguiente, en el 2000, hicimos una obra que recopilaba los últimos 5 o 6 años de trabajo y que llamamos Fábula Mutante. Esa obra ocupó todo un piso del Museo de Arte Moderno y fue una obra que presentaba obras en gran formato y o dibujos, una exposición muy completa que presentó también una serie de autorretratos muy interesantes que se desplazaban entre una figuración cargada de humor o otras cargadas de una gran angustia. En ese proyecto yo tuve la suerte de trabajar con Antonio Ocaña, que fue el que propuso ese proyecto de presentar la obra de Ramón Oviedo en el Museo de Arte Moderno. Y es imposible desligar mi relación con el maestro Oviedo de mi relación con Antonio Ocaña, porque era esa gran amistad que tenía Oviedo con Ocaña y la naturalidad que él tenía con Ocaña que me permitieron tener también una relación muy fluida con el maestro. Esos años fueron muy fructíferos en el trabajo de Ramón Oviedo. Él pintaba constantemente en diversos soportes y eso llevó a presentar también una exposición individual de Oviedo en Cagnes-sur-Mer, en el Chateau Grimaldi. Esa fue una experiencia maravillosa porque esa exposición de Oviedo fue muy bien recibida por el público francés y para mí, que conocía la cultura francesa, realmente nunca pensé que iba a despertar
esa empatía en el público, una obra que yo consideraba de alguna manera bien anclada en el imaginario latinoamericano. Lo que quería decir que la obra de Oviedo no era una obra ligada a folclorismo, era una obra que ya había alcanzado un nivel universal. Y fue muy emocionante cuando después de la presentación en el Chateau Grimaldi fuimos al Museo de Renoir, que no quedaba lejos, y allí estaba el público esperando al maestro y cuando él llegó hubo grandes aplausos. Realmente eso, mire, me emociona todavía recordarlo porque no esperaba pues esa gran empatía del público. Eh, Había paneles publicitarios que reproducían el afiche de la exposición. Los autobuses de la ciudad de Nice estaban también con publicidad sobre la exposición y era bueno, era ver Oviedo en todas partes. Y fuimos con el maestro Oviedo que también estaba pues, calladamente emocionado de ver todo eso, porque no era muy demostrativo, pero yo sé que estaba sorprendido y que se sentía contento de eso. Eh, bueno, ¿qué más decirle de la obra de Oviedo? Hay tantas cosas que citar, ¿no? Sus dibujos contundentes, su serie de autorretratos, que hubo un autorretrato también que entró en la colección de la Galería de Uffizi, que es bueno, la galería que existe desde los Medici en Florencia, que tiene una colección de autorretratos de artistas del mundo entero. Eso también fue un proyecto muy importante y fue un hecho muy importante de que una obra de un maestro dominicano de la calidad de Oviedo, por supuesto, entrara en la colección Uffizi. Eh, Hablarles más de la obra que yo conocí, sobre todo esa obra que se construye entre un espacio astral, entre un mundo inexplorado, pero que puede ser también un mundo microscópico. Es una obra imaginaria, pero en la cual sentimos el gesto del artista, entonces sentimos la humanidad. Es una obra que se construye en esa gramática gestual. Y es una obra que se construye en eso, en imperfecciones, en zonas cromáticas para él en ciertos momentos inéditas, entonces cargadas de simbolismo. Y es una obra abierta que permitió, hay críticos dominicanos y incluso escritores que nos dieron textos hermosos, que son la obra prácticamente de artistas paralelas a la obra de Oviedo. Pero eso ¿por qué? Porque esa obra es abierta, esa obra permite múltiples interpretaciones. Y si gente como yo, que estudia la historia del arte y que tiene ciertas claves para entender una obra plástica, le puedo aportar unos caminos para entrar en esa obra, es que sepan, ante todo, cuando ven una obra de Oviedo, y sobre todo estos últimos periodos, que están en el territorio de la pintura y que para entrar allí tienen que despojarse de todo prejuicio, de todo prediscurso y que simplemente hay que mirarla. Hay que mirarla, hay que dejar que el ojo vagabundee por la obra, que sintamos una u otra cosa y que entonces descubramos sus secretos, pero esos secretos de la obra van a ser los nuestros, porque la obra se construye entre el artista y el espectador, y es ahí la grandeza de esa obra. Y a veces entonces vamos a tocar el discurso de Oviedo que nunca lo sabremos, porque era una persona, como yo dije, no era solamente sus imágenes, sino que él era insondable. Y entonces es la maravilla de esa obra que quizá otro día o otro año más tarde la vamos a ver y vamos a leer otra cosa. Y entonces ella va a estar eso, siempre abierta y siempre vigente y siempre va a seguir viviendo la obra con nosotros y Oviedo también a través de su obra. Y todo esto, si nos dejamos guiar por ese sendero seguro de una buena obra de arte que es llegar a la obnubilación de la verdadera pintura. Ramón Oviedo comienza trabajando con afiches, diseñando afiches, y tiene una obra pictórica, en principio algo figurativa, pero que rápidamente se vuelve una obra de una construcción bastante cubista,
tal vez en su relación con la gráfica, que él trabaja muchísimo en ese momento, pero sobre todo es una obra que se ve nutrida de esa realidad social fuerte, a la cual sobre todo un ser sensible no puede escapar, que es los momentos de la Revolución de Abril en República Dominicana. En ese momento él pinta esa obra que deviene una obra emblemática de la historia dominicana, que es el 24 de abril, y que nos recuerda en cierta parte en su composición al Guernica de Picasso, con unos tonos un poco más marrones, pero tiene esa construcción expresiva. En la obra del 24 de abril, Oviedo la construye con líneas de tensión y hay ciertas figuras que nos recuerdan muchísimo el Guernica de Picasso, sobre todo unos objetos, unas manos que tienen un objeto contundente, hay algo en la composición, en las figuras que se construye en cada esquina de la obra, y es una obra sobre todo con la misma fuerza que tiene el Guernica de Picasso y con la misma empatía con el hecho histórico. Luego él va evolucionando hacia una metamorfosis. Eso le permite a él una libertad en la creación de la figura, una libertad que va a ser una de las características más importantes de la personalidad de Oviedo, esa libertad sin ataduras, esa libertad que le permite siempre andar por nuevos caminos y renovarse constantemente. Pero en esa renovación nosotros vamos a encontrar siempre un hilo conductor. No son etapas cortadas que no tienen que ver nada una con la otra, sino que hay un pasaje lento entre una y otra. Esas transformaciones están también nutridas de esa imaginería latinoamericana. Incluso le da nombres como la ciguapa, taíno, él se refiere a muchas de esas culturas prehispánicas, a los mitos también, y al mestizaje que existe en América Latina entre la cultura occidental y la cultura indígena. Ahora, la obra que yo más conocí de Ramón Oviedo a partir del 98 es una obra ya que nos presenta una nueva abstracción. Varios proyectos se hicieron en ese momento. Se hicieron el proyecto de la Embajada de Francia para abrir los nuevos espacios y se hizo en el 2000 una exposición monográfica de Oviedo de la última producción que llamamos Fábula Mutante. Esta exposición ocupó un piso entero del Museo de Arte Moderno y tenía pues una lectura bastante pedagógica que permitió hacer un recorrido muy armónico entre las obras, los dibujos, autorretratos, grabados y dibujos y pintura. Fue muy agradable trabajar con el maestro Oviedo porque a pesar que era una persona que tenía una gran trayectoria y que había realizado muchísimas exposiciones, pues nos dio bastante libertad en esa presentación y fue un gusto sentir que él aprobaba pues las propuestas. En el año 2000 también se presentó la exposición de la colección de Edouard Glissant para un futuro museo de las Américas que se iba a instalar en Martinica. Edouard Glissant es un escritor de Martinica, es un gran escritor francés y del Caribe que ha marcado completamente la producción literaria en la literatura francesa y la literatura caribeña, que trabajó el tema de la negritude, como se dice en francés, y que bueno, aportó grandes luces y maravillosos textos en esta temática. Él era un hombre también de cultura que amaba el arte y quiso darle a su isla natal un museo en el cual él iba a recopilar una expresión del arte latinoamericano contemporáneo. En esa colección se reunieron obras
de Roberto Mata, de Segui, de muchísimos pintores latinoamericanos con trayectoria y más jóvenes, porque había una artista Luna, argentina, había gente muchísimo más joven que compartía con artistas de gran trayectoria, y entre ellos estaba Ramón Oviedo. Y yo tuve el proyecto de presentar esa colección en varias islas del Caribe. Esa exposición se presentó en Santo Domingo, pero también en Santa Lucía, en Haití. Y en Haití fue una experiencia maravillosa porque Haití, como sabemos, es un pueblo de artistas. Hay muchísimos artistas en Haití. Y realizando el montaje, las personas que trabajaban en el montaje eran muchos artistas que trabajaban en sus tiempos libres para el museo. Y ellos estaban hablando en creol mucho sobre las obras. Y en un momento yo los oigo hablar sobre la obra de Oviedo, pero no entendía porque hablaban en creol. Y les pregunté qué les parecía, y ellos me dieron todo un discurso de la plástica de esa obra y cómo les gustaba esa obra. Entonces, bueno, me complació mucho que hubiera artistas que apreciaran la obra de Oviedo de esa manera. Oviedo, una palabra: libertad,